A ver, para terminar con este asunto del que hemos hablado hace un momento, en la juramentación de los congresistas han jurado, por ejemplo, no voy a decir por supuesto los nombres, porque nosotros no vamos a hacerle propaganda, porque eso es lo que criticamos, darle publicidad a estos irresponsables, o a estos demagogos, o a estos payasos. Por ejemplo, ¿no? Por la memoria de mi hija, de mis padres y de mis hermanos. Por la memoria de mi padre, por la lucha social, los proyectos como el proyecto minero Las Bambas, fíjate tú. Por los guardianes de las lagunas, fíjate tú. Por Cayara, por los pueblos quechuas, aymaras y amazónicos. Bueno, ok, y 20 más. Puede jurar por lo que quiera. Por lo que quieran, pero Pepe, lo que yo quiero decir es lo siguiente. No es la forma. Primero, no es la forma. Y segundo, si no queremos que haya esto, en lugar de sacarlo en la televisión y de mostrarlo en la prensa escrita, lo que debe hacer la prensa para ayudar a mejorar el país es ridiculizar a esta gente, en todo caso, y más bien darle tribuna a aquellos que lo hicieron con la solemnidad del caso, diciendo, por ejemplo, nada más, sí, juro, o sí, prometo, ya está, se acabó. Y quien no se ha quedado callado sobre esto es el cardenal Juan Luis Cipriani, quien criticó la actitud de los congresistas que hicieron demagogia en su juramentación y señaló que ponen en juego su dignidad y su honra. El juramento, señores, dice, es sagrado. No juran por un zapato ni por una manzana, sino juran por Dios y por cumplir su trabajo con dignidad y con decencia política, ¿no? Me parece una buena llamada de atención del cardenal Cipriani. Ojalá que estos espectáculos bochornosos no se repitan en el futuro, ¿no? Pero repito una vez más, se seguirán repitiendo en la medida en que la prensa le siga haciendo propaganda y publicidad. En la medida en que la prensa, cuando uno haga el ridículo, simplemente no lo saque como noticia, o por lo menos un sector de la prensa lo haga así, y más bien sí le dé tribuna a los que cumplen con su deber, en esa misma medida, estos irresponsables, payasos o demagogos se darán cuenta que no consiguen tribuna con esas cosas, y entonces tendrán que cambiar de actitud. Por eso es que yo creo que la labor de la prensa es indispensable también en la recuperación de la dignidad de un país y de la cultura. La siguiente noticia, amigos televidentes, era para primeras planas en el mundo entero, especialmente en estos tiempos. Ahora van a ver. Pero las agencias de noticias y los medios de comunicación la han silenciado a propósito en todos los idiomas y en todos los países. Así, atenta hoy la mayor parte de la prensa mundial contra el derecho que tenemos los ciudadanos a ser correctamente informados, o por lo menos a ser informados. Estrasburgo, Francia. Exacto. Por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció hace pocos días. 3 días. Sí, textualmente, que, comillas, cito, no existe el derecho al matrimonio homosexual. Escuchen bien, 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, los 47 han dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue y es silenciada por el llamado progresismo informativo y su zona de influencia. Por unanimidad, los 47 jueces, unanimidad, Pepe, sí. han aprobado la sentencia que establece que no existe el derecho al matrimonio homosexual, fundados en un sinfín de considerandos filosóficos y antropológicos, basados en el orden natural, el sentido común, informes científicos y, por supuesto, en el derecho positivo. Dentro de esto último, fíjense, fundamentalmente la sentencia se basó en el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dicho artículo equivale a los artículos de los tratados sobre derechos humanos, tal es el caso del 17 del Pacto de San José y el 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos. En la histórica y nada difundida resolución, también el tribunal ha dicho que la noción de familia no solo contempla el concepto tradicional del matrimonio, a saber, la unión de un hombre y de una mujer, sino que no se debe imponer
a ningún país ni gobierno la obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. En cuanto al principio de no discriminación, el tribunal ha señalado claramente que no hay tal discriminación, dado que los estados son libres de reservar el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales. Sí, yo fui el primero que lo sacó en el Twitter, ¿no? Porque te lo pasé yo antes, creo. Así que, creo que sí. Bueno, pero el asunto es que en la prensa... Ni una letra. Ni una letra. Igualito que la otra marcha. Ni una letra. Ni una letra. Y yo dije en el Twitter, espero que el diario El Comercio, que se especializa en editoriales profundas, ¿no?, haga pues un análisis de esta sentencia. De esta sentencia con fundamento y refute o coincida con los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos, etcétera, ¿no?, que han dado nacimiento a esta resolución calificada por histórica en Europa, ¿no? Sin embargo, los medios de comunicación imponen su ley. Es impresionante. Cuando algo no les gusta, sencillamente lo ocultan, lo callan, lo silencian, no lo comentan e historia concluida, ¿no? Bueno, eso mismo que hacen indebidamente con este tipo de cosas es lo que yo sugiero que debe hacerse con los payasos que se comportan como payasos o como demagogos en el Congreso. Ignorarlos. Así es. Esa es la manera de conseguir que las cosas cambien. Pero claro, más bien se usa ese silencio para las cosas que no les gustan a los propios medios o a los directores o a los dueños de esos medios. Oye, sí, a ver, hay un tema que debería preocuparnos. Bueno, déjenme decirles antes que en líneas generales el gabinete de Pedro Pablo es un gabinete bastante aceptable. Sí. Hay figuras de primer orden. Hay ministros que prometen mucho, como el de Economía, como el de Produce y uno Yufra, Bruno Yufra, ¿no? La chica Cayetana Heredia, Cayetana Aljovín, Cayetana Aljovín. Cayetana Aljovín, el propio ministro del Interior. Yo conversaba con algunos exministros y me decían que de todos los posibles candidatos a ese portafolio que quema, el mejor era sin duda Carlos Basombrío. Bueno, yo te digo una cosa, Pepe. Habrá que darle una mano. Claro, habrá que darle una cosa. Yo creo que ha hecho un grandísimo sacrificio aceptando ese puesto. Bueno, porque yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Así es. El Ministerio del Interior. En líneas generales, el gabinete es bastante aceptable. El propio Fernando, el presidente del Consejo de Ministros. Sí, ¿no? Fernando, por supuesto. Vamos a verlo en la cancha, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra es la realidad. Geck decía, gris, querido amigo, es la teoría. Solo el árbol de la vida es verde, ¿no? Así que, pero hay otros que están así, como el de defensa. Sí, por ejemplo, yo tengo un dato ahí, sí. El de defensa, a mí, la verdad que ¿cómo se le pasan esos goles a PPK? Guacha, esa es una guacha. Ese es el gol de una guacha, ¿no? Porque mire, yo le voy a contar, el currículum presentado ante la OMPE por este señor es el siguiente, fíjense. A ver, trabajó unos meses en el 2012 como jefe del gabinete del Ministerio del Interior. También unos meses, el 2011, como jefe de gabinete en el Ministerio de Defensa. En el 2011 también unos meses, o sea que fue durando bien poquito en cada lugar. Fue director ejecutivo en la Dirección General de Migraciones. También unos meses, pero ya en el 2013, fue coordinador general en la presidencia del Consejo de Ministros. Y del 2013 a la fecha es abogado consultor en su domicilio. Así puesto por él, sí, claro. Con abogado consultor en su domicilio. Bueno, en fin. Y yo, por supuesto, deseo que lo haga bien, por el bien de las Fuerzas Armadas y por el bien del Perú. Pero parece que este es un hombre recomendado por César Acuña, ¿no? Sí, parece. Porque ese era el cupo que le correspondía. Sí, pues porque no pusieron a Lucho Iberico. Que hubiera sido... Así es. Bueno, pero el día de hoy ha habido una larga entrevista al ministro de Economía y él dice que las facultades delegadas en lo que se refiere a su portafolio básicamente son 4, ¿no? Primero, el paquete fiscal, ¿no? 2, una reforma integral de proinversión. 3, una ley de transparencia y un seguro de desempleo.
también dice que el pedido comprenderá la reducción del IGB primero en un punto. Y ahí es donde podrían comenzar los problemas, porque ya son varios los economistas y economistas muy serios que les preocupa, que le han advertido al gobierno que eso podría ser muy peligroso. Primero porque no podría cumplir PPK con las promesas que ha prometido. Y en segundo lugar, porque, como dicen, ¿no? Recordemos tiempo atrás el IGB se redujo de 19 a 18%, pero el precio del petróleo y la gasolina no se encogió, ¿no? Y los precios de los demás bienes y servicios tampoco. Nos preguntamos ahora, ¿se estimuló la economía con la rebaja? No. ¿Bajaron los precios? No. ¿Hubo formalización? Menos aún, ¿no? ¿Aumentó la recaudación? Nada, ¿no? Entonces, cuidado con que ese puntito signifique el primer error del ministro de Economía. Jorge Morelli, comentando estas cosas, exactamente lo mismo y haciendo historia, dice, ese es el problema de que los ministros de Economía no sepan historia del Perú. Y además historia reciente. Porque efectivamente, miren, una época, bueno, mejor dicho, todavía creo que está, la Selva consiguió que se le exonerara del IGB. No de un punto. No, todo el IGB está exonerado, ¿no? La única región, dicho sea de paso, que después decidió entrar al régimen común, es decir, pagando impuestos, pero asegurando que le pusieran, negociando con el gobierno central para que le pusieran presupuestos para realizar las obras importantes que requería su región, es la región de San Martín, que es la que verdaderamente ha surgido gracias a que rechazó ¿cómo se llama? Las ventajas tributarias. Sí, esas ventajas tributarias, no me sale el nombre. Las excepciones, lo que fuera. Bueno, pero ¿ustedes creen que en la selva, donde no hay IGB, por ejemplo, las tiendas le reducen el 18% a los productos que venden? No está en absoluto. O sea, se benefician unos cuantos comerciantes. ¿El que vende chompa va a bajar el precio? Sí. No. ¿Usted cree que va a bajarle 1% o en un punto porcentual el precio de la chompa que le están vendiendo? ¿Y el informal? ¿Qué es lo que va a decir? El informal, porque le rebajan antes, si se formalizaba, iba a tener que pagar 18%. Ahora, si se formaliza, va a tener que pagar solo 17%. Más 30% de renta. Me voy a formalizar, ni de vaina, pues. Por eso, ojo, esa no es la manera. Ojo, cuidado. O al menos puede ser mucho cuidado. El perjuicio en todo caso, ojalá que lo hayan estudiado bien y ojalá que funcione. Exacto. Ojalá que funcione, estupendo, ¿no? Estupendo. Pero no digan que no les advirtieron de lo contrario, ¿no? Sí. Y bueno, acá está también la historia del señor César Acuña, ¿no? Que finalmente el Poder Judicial aceptó la denuncia de la Fiscalía y le han abierto, por supuesto, un proceso penal, ¿no? Por apropiación ilícita, ¿no? De propiedad intelectual que está penado de 4 a 8 años de cárcel, ojo. O sea que si es declarado culpable, de todas maneras se va a pasar por lo menos unos mesecitos en la cana, ¿no? Así que... Bueno, y Cajamarca versus Apurímac. Escuchen, entre el 2011 y el 2015, la pobreza en Apurímac disminuyó 18 puntos porcentuales. ¿Entre qué años? Entre el 2011 y el 2015, es decir, en este gobierno. Mientras que en Cajamarca se estancó, no bajó ni un punto la pobreza. ¿Qué factores explican esta situación? Apurímac y Cajamarca. La historia de estas dos regiones es útil para ilustrar la importancia del crecimiento económico en la mejora de las condiciones de vida de la población. Apurímac ha sido una de las regiones del Perú con mayor reducción de la pobreza en los últimos 5 años. El porcentaje de pobres pasó de 57% de la población, de toda la población de Apurímac, a 39% en el 2015. O sea, del 2011 al 2015. Y en cambio en Cajamarca la pobreza se estancó en el 50%. En el 2011 había el 50% de los cajamarquinos pobres, en el 2015 50% de los cajamarquinos sigue siendo pobres. Así que Cajamarca se consolidó como la región más pobre del país. ¿Qué explica esta diferencia?
La principal explicación de las diferencias entre estas dos es la dinámica de inversión. En Apurímac, el flujo de la inversión creció 20% en promedio cada año, principalmente debido al megaproyecto minero Las Bambas. Claro. En contraste, en Cajamarca la inversión pública y privada cayó 20% cada año durante este periodo, sobre todo por la paralización de grandes proyectos de inversión minera. El fuerte dinamismo que ha permitido en Apurímac que el trabajo dependiente aumente en 50% y que los salarios crezcan 30% en términos reales entre el 2011 y 2015. En Cajamarca, en cambio, el empleo se contrajo y los salarios reales se estancaron. Claro. Lo que nos demuestra, amigos, que la política es más importante que la economía, porque solo la política es capaz de hacer avanzar o retroceder a una región y a un país. En Cajamarca tuvieron como presidente regional a un cavernícola llamado Goyo Santos, y en Apurímac tuvieron la suerte de tener gente sensata. O por lo menos que permitieron que se desarrollara la inversión. Así es, eso es bueno, todo. vamos a un corte.